Gabon entzuleo, osteguna dugu eta osteguna izanik eusko ikaskuntzaren txanda tertulia honetan. Gaur zortzi izan zen lehendabiziko saioa eta orduko hartan eusko ikaskuntza bera izan zen mintzagai. Eusko ikaskuntzaren historia, sorrera, zenbait pertsonaiaren eginak, beren esan dezagun presentzia eta beren indarra eta bar izan ziren aztertu genituen puntuak gure gonbidatuek. Gaur berriz beste gai oso ezberdina, lotura duena noski historiarekin, bai eusko ikaskuntzarekin, bai Euskal Herriarekin eta baita edozein gizakiren bizitzarekin, ekonomia. Ekonomia beti hitz profano garen ontzat, alegia, ekonomia eta ikasi ez dugun ontzat, gauza ez dut etango serioa, baina bai oso garrantzitsua, importantzia hor, badirudi boterea eta indarra hor diru eta bestelako, gauzen inguruan, ekonomiaren inguruan mamitzen dela, eta nolabait esan, guretzat, esan bezala, misteriotxua ez, baina zerbait agian zaila eta urrutikoa. Eta gaur baditugu hemen hiru gonbidatu, eta espero dugu, beraien azterketarekin, profesionalak dira, esperientzia handikoak, irakasleak eta lanak, eta dituztenak, eta ekonomiari buruz, beraiekin zertxo gehiago ezagutzea mundua. Krisi ekonomikoa dela, krisi ekonomikoak zergatik sortzen diren, horien aurkezpen laburra, gaur egungo krisi ekonomikoa, dagoen ez dagoen, duela gutxi gure gonbidatu bati irakurtzen nion, ekonomiaren erritmoa jaistea osasuntsua da. Eta, gauzabek irakurtzen bertzea arrai esan nahi duen olakorik, ez da? Edozein kasutan azgeitezen agurtzen gure hiru gonbidatuak, Inmaculada Gallastegirekin hasiko gara, Gabon, Inmaculada ongi etorri. Gabon. Eta eskerrik asko horrelako, bidaia egin eta hemen egoteko lehiatik. Pozik etorri. Gure pozitzu hartzegatik. Gero Mikel Navarro guretzat etxe honetako ontzat oso ezaguna eta seguronik gure entzule gehienentzat ere. Gabon, Mikel. Gabon, zema. Eta aspaldi ikusi gabe bentsatenen irratian eta potzen naiz. Horrela aspaldiko partez gure artean berriro aurkitzea. Gero Maria Girrero gurekin, Gabon Maria. Bai, Gabon. Eta kazetari lanetan eta besterako lanetan ari dena eusko ikaskuntzan eta berak egingo digu gero aurkezpena pixka bat gure gonbidatuen nolabaiteko kurrikuluma zan dezagun, nolako zerbait. Hirugarren gonbidatua papera zertzen ari da nik aterarako paper bat hemen gordetan nuena Euskaldun egunkarian azaldu baitzen urriaren batean Carmelo Ordangarin, ekonomilaria. Gabon, Carmelo, ongetorria. Gabon. Zurezko, esan dezadan behar da ziren, Maria, hemen Euskaldunak izan itzudurak, problemaren bat egin dugunean nola egin eta agian esan dugu egin dezagun aurkezpena eta gurtzu bakoitza eta euskeraz eta gero zenbait arrazoirengatik berra pasako gara erderara eta horrela bi hizkuntzatan behintzat presentzia izango da, nahizuta gaiak eta hilorratu erderaz, gazteraz. Aurkezpenarekin hasiko nahi egia esan gaur ditugun gonbidatuek ez dute aurkezpen handirik behar, baina, zertzu baitzuk esango ditugu euren gainean. Alde batetik, Inmaculada Gallastegi dugu, ekonomian doktorea eta Euskadiko Kutxako ikerketa arduraduna. Bestalde, Mikel Navarro ere gure artean da, ekonomian katedraduna, hainbat liburu argitaratu ditu eta industri lehiakortasunaren gainean asko ikertu du. Eta hirugarrenik Carmelo Urdangarin, analista ekonomikoa. Gabon, hirurei. Gabon. Por lo tanto, como hemos indicado al principio, vamos a hablar sobre la crisis económica. Por lo tanto, tenemos que pensar que sí, que hoy en día vivimos una crisis económica. Sí. La verdad es que si nos referimos, depende de en qué contexto nos queramos colocar.
si nos colocamos en un contexto muy próximo, yo creo que no se puede decir que en este momento la economía vasca o la economía española estén en crisis. Si nos colocamos en un contexto más amplio, efectivamente hay focos de crisis que preocupan. La cuestión básica ahora es determinar si el efecto nos va a alcanzar de manera directa y sobre todo importante o no. Esta es la mayor incertidumbre, creo yo. Vamos a ver si al final... Con tertulios, los otros dos. Yo coincido plenamente con Inmaculada. A nivel mundial hay tres grandes zonas muy afectadas por la crisis. La zona asiática, con un Japón que hasta ahora ya ha sido una economía muy fuerte, pues que está un poco tambaleándose. Luego el bloque ruso y de países conexos, y luego la zona latinoamericana. Pero quitando estas tres áreas, lo que hasta ahora han sido, por tamaño, los tres pilares de la economía mundial, como son de esos tres pilares, Europa y Estados Unidos, Europa y Estados Unidos se encuentran bien. Quizás Estados Unidos con algunos problemas ahora en las cuentas exteriores, con unos movimientos de la bolsa que pueden afectar a la renta y entonces a la capacidad adquisitiva de sus habitantes, pero bien, están creciendo bien, el nivel de desempleo está bien, los ratios fundamentales, un presupuesto con superávit, y aquí en el País Vasco y en España las empresas pues ganando pues bastante dinero estos últimos años. Entonces, aquí no se ven síntomas antes de crisis. El problema es a ver si esos tres focos de crisis que antes he mencionado pueden conducir a un problema, a una depresión a nivel mundial, ¿no? Que es una de las advertencias que nos ha hecho el Fondo Monetario Internacional en su último informe. La intervención ha sido de Mique Navarro, hasta que vayan nuestros oyentes reconociendo las voces, evidentemente la Inmaculada, mujer única de las invitadas, digamos, aparte de María, que conduce la conversación. El turno ahora de la segunda voz masculina, de Carmen Urdangarín. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Inmaculada y lo que ha dicho Mique, ¿no? Está bastante definido. Hay fuerte desaceleración de la economía y como yo creo que recesión en las áreas que se han mencionado. De todas maneras, a la hora de crisis hay que ver que primero definir que tenemos por crisis, claro. Es decir, si estamos en crisis cuando crecemos el 1% o no estamos, ¿no? Para decir sí o no hay que tener una medida, el metro con el que medimos, ¿no? Luego el problema, supongo que luego se planteará, es, como también se ha adelantado, es si esa situación de desaceleración económica o de crisis de esas tres áreas va a afectar al resto. Y de hecho está afectando. Por ejemplo, he sabido que las fábricas de automóviles de Brasil y Argentina, las cuatro principales, han cerrado. Robert ha anunciado aquí en Europa que cierra ya que de diciembre. Eso quiere decir que, bueno, todos sabemos lo que el anuncio de automóviles de la economía moderna. Eso quiere decir que ya nos está llegando, está aquí algunos de los indicadores, un indicador muy importante que nos dice que esa crisis de otras áreas ya empieza a estar entre nosotros. O sea que va a llegar. ¿Se puede decir que va a llegar o...? Hombre, unas bajadas en los ritmos de crecimiento que ha conocido la economía europea y la economía española y la economía vasca se va a dar, pero es que los ritmos de crecimiento que hayamos tenido en el primer semestre del 98 o en el 97 es que eran realmente muy, muy excepcionales. Y de todos modos, esta recesión que se puede iniciar, que hay un riesgo ciertamente, ¿no?, que se inicie a nivel mundial, nos coge en una situación pero muy, muy diferente de la que conocía la economía vasca y española, tanto pues a comienzos de los 90, tanto la que nos cogió pues en los 70, ¿no? Las empresas vascas están ajustadas de plantilla, básicamente, cosa que no pasaba en el pasado, están bastante saneadas financieramente, o sea, los niveles de endeudamiento han caído sustancialmente. Yo creo que tras la experiencia del 92, 93, años realmente pues negros para nuestra economía, ha habido una reacción muy positiva en lo que es cambios de gestión, cambios incluso de apertura al exterior, el gasto en I+D, que había mostrado una desaceleración en los últimos años, pues, está teniendo un crecimiento espectacular. Creo que las condiciones en las que nos coge la crisis son muy, muy diferentes de las del pasado.
y no solo son las empresas las que están bien, pocas veces, por ejemplo, a finales de los 80, ya se veía que llegaba la recesión y estamos llegando a la recesión con unos desequilibrios en cuenta exterior, un 3% de déficit, una balanza por cuenta corriente, uno de los mayores de los países de la OCDE, un déficit público pues disparándose, una inflación creciente, una tasa de paro también. Bueno, estamos en estos momentos en unas condiciones totalmente diferentes a las del pasado, con unos tipos de interés que nunca hemos conocido tan bajos. Luego, ciertamente, hay unas amenazas a nivel mundial, pero yo creo que la solidez que presenta la economía vasca y la economía española, y en parte la economía europea también, nos sitúan en otra perspectiva diferente, que no cabe extrapolar lo habido en el pasado. Una pequeña cosita que es gastos I más D. Para cualquiera que esté metido en estos entresijos, evidentemente es cosa conocida, pero que en términos así más... El gasto en I+D es el gasto que se hace en investigación y desarrollo. En última instancia, un input tecnológico. Entonces, suele ser una medida del nivel tecnológico de un país. Imperfecto, pero es uno de los más utilizados en términos comparativos. Tendría que ver esto, esta, digamos, situación económica como, si no bollante, pero muy distinta y mucho más positiva que la de situaciones anteriores en Euskal Herria y también en el Estado español, incluso Europa, mencionabas tú, Miquel, con todo lo que ha sido Maastricht, con todas las medidas, o es otro tipo, digamos, de fenómeno económico el que explicaría el fenómeno económico que tiene que ver con medidas políticas y evidentemente, ¿no? Yo, antes de entrar en eso, ese tema permíteme, es dificilísimo discrepar de mí, claro. Pero Voy a hacerlo. No lo voy a hacer, ¿no? Porque lo pensaba hacer, pero ya me has quitado la posibilidad, ¿no? Pero dicho esto, yo estoy de acuerdo en líneas generales con lo que ha dicho Miquel, ¿no? Lo que pasa es que mi visión de la situación actual de la economía y de la industria vasca no tiene los mismos caracteres que tan positiva, no tan positiva, ¿no? Es decir, yo pienso que, mirando por el lado, las empresas yo creo que están incluso en mejores condiciones, las empresas porque tienen una posibilidad de reducir plantillas mucho mayor que tenían antes. En el tipo de contrato que ahora se hace les permite trabajar plantillas con mucha más facilidad que antes, claro, desde el punto de vista de los relajados, es decir, los trabajadores, pues es un hecho muy negativo. Pero desde el punto de vista de la empresa y de la economía como tal, ¿no? Pues es positivo. Pero yo veo las debilidades, las tradicionales debilidades de nuestra economía en gran medida siguen. Yo creo que se ha avanzado, evidentemente, pero por ejemplo el tamaño, ¿no? Yo soy un poco primo con esto del tamaño, pero como creo que el tamaño es un elemento fundamental para poder actuar seriamente en los mercados internacionales, no solo para exportar, sino para establecerse fuera, etcétera, etcétera. Tamaño, perdona, Carmen, de las empresas. Tamaño, las empresas industriales vascas y en general buena parte de las españolas se han hecho para atender el mercado español. De pronto ya, porque había un proteccionismo y había posiciones como en reserva el mercado se ha desaparecido a partir del 86, el 86 se desaparece, la entrada de la Unión Europea. Y entre otras empresas tienen que abordar otros mercados y luego no se ha evolucionado de la misma manera en el tamaño empresarial, ¿no? Además, las empresas pequeñas compran peor que las grandes y investigan peor, etc. Yo creo que esa debilidad, por ejemplo, de alguna manera, en el sentido, yo creo que se ha corregido muy poco, ¿no? Muy poco. Yo creo que también es un inconveniente importante los niveles de gestión, ¿no? Bueno, lo anterior había que decir que otras economías como italiana resuelven esta limitación del tamaño, esta insuficiencia del tamaño mediante uniones de las empresas para hacer conjuntamente las actividades exteriores, etcétera. Aquí se está demostrando una gran incapacidad de unirse, ni se corrige el tamaño, ni hay capacidad de unirse para abordar nuevos mercados o para poder salir al hacer conjuntamente aquello que es mejor que hacerlo individualmente, ¿no? Y yo digo que los niveles de gestión también se están volviendo poco. Me da a mí la impresión de que la buena situación de la economía, esos crecimientos de la industria, el pico y demás, eso tener todo vendido, pues está ocultando problemas. Otro hecho que a mí me resulta muy preocupante es la falta de adaptación total del sistema económico a las necesidades de la economía. En este momento no hay quien contrate un ajustador por menos de 300.000 pesos. No hay ajustadores, no hay torneros, no hay prestadores,
en general haya una falta de mano de obra especializada, ¿verdad? No hay. Y en las escuelas profesionales no se están formando estas personas. Otra cosa es que salgan más o menos preparadas, pero con mejor o con más o menos calidad, que no se están preparando, no existen escuelas profesionales. Claro que están preparando. Lo que pasa es que no se está preparando en el número y en la cualificación que requiere el industria. Periodistas. No hay ahí un problema local, bastante local. La demanda es local y la oferta también. No. Es decir, en este momento sería, por ejemplo, muy curioso saber la cantidad de gente que trabaja en el oeste guipuzcoano, por llamarlo de alguna manera, como la cual de vive en San Sebastián. Es decir, en el momento, entrar, por ejemplo, salir, por ejemplo, de la autopista en el Goibar o Neibar a las 8 menos cuarto de la mañana es un auténtico problema. Son colas tremendas. ¿Qué ocurre? Que los que trabajan en esa zona viven en San Sebastián. Y en este momento la movilidad de la mano de obra se ha acrecentado tremendamente. Pero a pesar de todo es que no hay. Y además no es un problema específico nuestro. Pero hace poco aparecía, creo que en 5 días, en determinadas zonas de Cataluña han creado una especie de servicio exterior para traer corneros y fresadores de Bosnia, donde los debe haber muy buenos, para traer aquí, es que no hay. Y ese, yo creo que ese es un problema serio. Junto a eso, naturalmente, periodistas. Pero no sería de las debilidades como congénitas de nuestra economía, ¿no? Porque por un tiempo al menos no como congénitas, pero sí es algo que limita las posibilidades de la economía. 3 has mencionado fundamentalmente. ¿Alguna otra que podemos dar? Yo tampoco, y ahí sí que no estoy muy de acuerdo. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Miquel, que financieramente se ha potenciado mucho la industria vasca, pero yo creo que todavía la dependencia de recursos ajenos, sobre todo a la pequeña empresa, es total. Es total, ¿no? Hay un indicador que se llama independencia, es decir, el dinero que necesita una empresa, cuánto es de la propia empresa y cuánto es de lo que obtiene del exterior, de la banca y demás, ¿no? Depende del sector y tal, pero vamos, pero 80 y tal, yo creo que en la media de empresas pequeñas y tal, pues está en la mitad de lo que sería conveniente. Y fundamentalmente que tiene bancos, en este caso, bancos, proveedores, etcétera, ¿no? Y yo sobre todo recalcaría lo de los niveles de gestión. Yo creo que hay mucha empresa familiar que nos queda, hay un problema de que no se implantan los nuevos métodos de gestión, ¿no? Y que incluso los problemas sucesorios también en bastantes cientos de empresas, sobre todo de mi punto, son serios. En 2 palabras antes, Inmaculada, de darte aquí paso, niveles de gestión. Que algo de esto has aclarado ahora un poquito más cuando has dicho desde sucesión al frente de la empresa, está alguien quien viene después, pero nuevos métodos de gestión. ¿Alguna cosa de estas podríais, o tú mismo o algo, aclarar? Digamos, pensar que sois los 3 profesionales, conocéis este mundo perfectamente. La inmensa mayoría, habrá oyentes nuestros también que evidentemente conocen y quizás son profesionales también, pero la inmensa mayoría no. Van a ser gente que están más alejada que todos vosotros, ¿no?, de este mundo. La cuestión utiliza unas herramientas. Entonces, pues esas herramientas pues son, no sé, pues el planeamiento que ahora se llama estratégico, que se llama de otra manera, pues existen los controles de gestión anuales, existen ahora el FQM, etcétera, existen instrumentos, y en la aplicación de esos instrumentos tenemos años de retraso sobre lo que es. No me sirve decir que estamos mejor que Zamora. Hay que compararse con regiones europeas desarrolladas, la región la París o la de Turino, lo que fuera. Yo creo que en las comparaciones no quedamos bien. Yo hay que ser muy sincero en esto. A mí me gustaría tratar de unir a las 2 intervenciones anteriores, porque creo que se unen perfectamente. Lo que Miquel ha dicho es que hemos mejorado. Lo que necesitan, pues y lo que Miquel lo que ha dicho es hemos mejorado y estamos mucho mejor. Y en cambio, lo que tú, Carmelo, estás diciendo es no hemos mejorado lo suficiente. Y ambas versiones son ciertas, ¿no? Es una cuestión de estamos mirando el vaso medio lleno o medio vacío. Si se mira desde el óptimo, pues estamos por debajo de lo que desearíamos. Si se mira desde las posiciones en las que hemos estado, estamos muchísimo mejor. Y yo creo que desde un punto de vista global, en términos de lo que podemos esperar que suceda con la crisis, yo no sé, mi interpretación es que la crisis nos tocará en la medida en que toque a aquellos con los que tenemos mucho contacto. Más que
Desde luego estoy de acuerdo contigo, Carmelo, en que nos tocará más si nuestras debilidades son más fuertes. Pero si en momentos de auge somos capaces de afrontarnos al carro, también es verdad que en momentos de recesión es cuando más se notan las debilidades. Pero yo ahí creo que hay que decir también lo que ha dicho Miquel. Hemos mejorado sustancialmente, la posición no es la misma. A nivel agregado, es verdad que todas muchas empresas en condiciones que no son las adecuadas, puede haber sectores que lo estén pasando muy mal, pero a nivel agregado la economía se ha modernizado mucho, creo yo, en nuestra economía. Y bueno, tampoco está mal decirlo. Yo creo que el año 92-93 marca un hito fundamental, ¿no? La fecha de incorporación de España a la Unión Europea fue en el 86, que fue una incorporación formal no real, ¿eh? La incorporación de España a la Comunidad Europea, llamada así en aquel tiempo, coincide con una fase de crecimiento muy fuerte en el mercado interior y realmente toda esta serie de problemas pues que se han mencionado pues se aplaza. La resolución de esos problemas se aplaza. ¿Para qué vamos a salir fuera si no se está creciendo el mercado interno? Si es más fácil vender dentro que fuera, etcétera, etcétera. Yo creo que hubo ahí ciertamente un postergamiento de la adopción de medidas de ajuste que luego pasó factura. Pasó factura en el 92-93. Pero a partir del 92-93, y desde luego comparándonos con el pasado, yo creo que los cambios que está habiendo a niveles de gestión, en términos financieros, cuando hablaba Carmelo de la tendencia financiera, pues todos los análisis comparados que al menos se pueden hacer con las pocas estadísticas que hay comparables, como las del proyecto BAT, etcétera, etcétera, muestran que no estamos tan mal. Que no estamos tan mal. O sea, a nivel de endeudamiento, por ejemplo, la empresa vasca y la empresa española está por debajo de la media europea, pero clarísimamente por debajo de la media europea. Además, con un factor adicional, ¿eh? En el pasado, estar endeudado era muy peligroso. ¿Por qué? Porque la rentabilidad en la industria era muy baja y los tipos de interés eran muy altos. Entonces, cuanto más endeudado estabas, juega un fenómeno que los economistas llamamos apalancamiento financiero, pues más pérdidas tienes. En estos momentos, los tipos de interés están muy bajos, claramente por debajo de la rentabilidad empresarial. Muestra de eso es que entidades como los bancos, que habían llevado una política de desvinculación total de la industria, ¿sí? Yo me acuerdo hace unos años, cuando se propugnaba desde unas posiciones sociales, escucha, por ejemplo, participar en empresas, salían algunos directores generales de escucha diciendo que ese no es mi asunto, no es cosa hacer. En estos momentos, pues buena parte de las ganancias de los bancos y demás provienen de sus inversiones en títulos de renta variable. Y de hecho, Cucha y demás pues se plantea participar en las participaciones de empresas, en sectores de punta. O sea, creo que hay unas condiciones totalmente diferentes de las que hemos vivido hasta hace unos pocos años. Incluso, aun admitiendo de que podríamos tener un menor nivel de endeudamiento, la bajada de los tipos de interés habidos hace pues menos grave este asunto. Lo de los niveles de gestión, ya lo he dicho, o sea, pues por ejemplo, el crecimiento que ha habido en la homologación o en la obtención de las normas ISO por parte de las empresas vascas es enorme. El crecimiento que han mostrado las exportaciones estos últimos años es espectacular. Nosotros estamos viendo, pues, por nuestros alumnos dónde se colocan y demás, y bueno, el cambio que es en la empresa en la que se colocaba hace unos años, en la que se coloca ahora es espectacular. Entonces, ciertamente hay una botella media llena y media vacía. Eso está mejorado, claro, realmente la imagen que conocí de que se estaba inmaculada. Yo un dato más que no sé si es para aclarar o para oscurecer lo que estáis hablando. Yo os oigo en la economía, evidentemente yo como profano pues me parece así, sin más que también es mejor que la que había en los años que has mencionado tú, en los 70 y hace unos cuantos años. El paro, sin embargo, es un problema realmente grave y muy serio, con unos datos que parece que hay de mejora, pero que no parece que hay una solución estructural. Digamos que parece que es algo congénito. En este caso sí que sería el sistema este. Digo, hablo yo en términos que quizás no son muy económicos, no sé, son más bien ideológicos, pero en cualquier caso el dato sí es objetivo. Y que en Euskal Herria el paro es unas proporciones altísimas, por lo menos en la comunidad autónoma vasca creo que es un 17%, si no me equivoco, en los jóvenes muchísimo más alto.
Entonces, claro, con una situación que está intentando la botella llena, aún aceptando, claro, es una botella llena y estamos solo en nuestra tierra, evidentemente estamos hablando aquí fundamentalmente, ¿no? Pero yo me he sumado un poquito ahora más, quizás desde esta perspectiva, a la botella esta medio vacía de Carmelo Urdangarín, ¿no? Yo creo que ese es el gran problema, diría yo, porque lo que Miquel estaba diciendo, y en cierto modo de lo que estábamos hablando, era de la estructura empresarial, de la manera de generar actividad, y en eso ha habido, sin duda, una mejora. En el empleo no. Bueno, el empleo también mejora. A veces hay que decirlo. El empleo también mejora. Sería bueno ver... también mejora. Otra cuestión es que sigue estando bastante por debajo del nivel deseable. Ahí, así hay mucha gente que puede opinar naturalmente, pero juegan varios factores. Uno es el de la población activa. Esto a veces se nos olvida. Este país ha tenido un boom, aunque ahora se nos olvida un poco por la perspectiva, ¿no? En los años 70 había unas tasas de natalidad y un incremento de la población muy importante, y estos son los que están llegando ahora al mercado de trabajo. Ahora la tasa de natalidad ha bajado una barbaridad y nos parece que ya no nacen niños, pero hace 20 años estaban naciendo y esta gente está llegando al mercado de trabajo, como es verdad. Y además, la proporción de gente que llega al mercado de trabajo de entre todos los que tienen la edad es mucho mayor ahora de lo que era antes. O sea, que hay más incorporación. Por lo tanto, eso juega por un lado. La población sigue aumentando. Perdona, eso por ejemplo se podría, hay datos, imagino, para tener una idea de qué manera es esa proporción mayor, digamos, en un 5% notablemente mayor. No me debería dar datos porque soy un desastre para recordar. Sí, lo que ocurre, lo que dice Inmaculada es totalmente cierto, claro. Lo que ocurre es que hasta hace poco han estado llegando al mercado de trabajo, por ejemplo, 31.000 personas. Y los que salían del mercado de trabajo, pero nacen por dos razones, porque han nacido bastante más y porque hay una incorporación masiva de la mujer. Bien, evidentemente es un trabajo importantísimo. 30.000 personas al año al mercado de trabajo. Y claro, los que salían por defunciones, por jubilación y tal, pues eran 18.000. Con lo cual, pues teníamos ahí 12.000 personas más. Ahora, a partir más o menos del comienzo del siglo, va a ocurrir al revés. Va a ocurrir al revés, que los que van a llegar al mercado de trabajo van a ser menos que los que teóricamente van a salir. Entre otras cosas porque se están adelantando las edades de jubilación. Ya no se jubila a los 65 años, nadie va a medida que los tenga 62 o algo así. Y entonces pues va a ocurrir, eso va a jugar a favor de que haya menos pagados, ¿no? Esa es más o menos la idea, ¿no? Adelante, No obstante, por acabar, la otra vertiente es la del empleo, ¿no? La de la creación de empleo. Y ahí sí creo que lo que ha sucedido en los últimos años ha sido, sobre todo en la industria, bastante importante. Ha habido una caída clara e importante del empleo industrial. También es verdad, cuando dice Miquel, efectivamente el empleo está creciendo, y hay que decirlo, pero crece fundamentalmente en el sector servicios. Y, sobre todo, no crece al ritmo que sería necesario para incorporar a todo el que llega al mercado de trabajo. Tú has mencionado la incorporación de la mujer y desde luego es uno de los factores que está pesando con mayor fuerza, creo yo. Es muy positivo, a mi juicio. Las mujeres nos incorporemos al mercado de trabajo, pero es un número sustancial el que se está incorporando. De las jóvenes, prácticamente todas. Incluso de edades que antes, y de mujeres que antes no tenían acceso al mercado de trabajo, no pensaban siquiera en acceder a él, pues están incorporándose ahora. Y eso añade números que cuando la economía no está creando empleo al ritmo suficiente, pues van a engrosar listas de parados. Por eso luego las tasas de desempleo son tan importantes en el colectivo de mujeres o en el colectivo de jóvenes. El colectivo de jóvenes está mejorando mucho, pero de todas maneras, a lo mejor también convendría decir que lo que parece observarse es que se está creando empleo cualificado y destruyendo empleo no cualificado. Y por lo tanto, que los que se incorporan al mercado de trabajo con una buena cualificación o con un nivel de formación alto tienen mejores oportunidades de trabajar que los que pues a los 16 años dejan la escuela y quieren incorporarse. Y aquí ya estamos hablando, es un poco más de intuición que de lo que los datos propiamente dicen, ¿no? Pero da la impresión de que una gran parte de esa bolsa de paro juvenil está en empleo no cualificado, en trabajadores no cualificados, precisamente. Hay, solo por añadir una cita, la típica práctica que un par de décadas, cuando la mujer se casaba, dejaba el trabajo, ha desaparecido totalmente. Es un elemento a añadir a la presencia de la mujer, ¿no? En la población activa, ¿no? Yo me hacen el paro, yo no sé si soy un poco pleno, ¿no? Pero insistiría en la falta de adecuación
de lo que ofrece el sistema educativo de nuestro país a lo que demanda la economía, ¿no? Yo pienso que hay escasez de profesionales, porque hay muchísima gente alrededor de la administración pública, que no llega a las 30. Hombre, claro, y habría que ver en todas estas buenas pero esto no es un problema de ahora, ¿no? Digamos, estás hablando de un problema bastante antiguo ya, digamos. La lectura de eso es que hay mucha gente, igual un 30% de la sala, digamos, entendido por la sala también el funcionario, que trabaja 35 o menos, o sea, 1.610 horas al año o menos. Y hay que ser conscientes, no estamos discutiendo. Estamos diciendo que los que trabajan 1.756, que creo que es la cinematografía guipuzcoana en este momento, esos son los que quieren bajar, ¿no? Los otros igual tienen que subir. Yo personalmente creo que lo de las 35 horas es irreversible, es inevitable. El problema es al ritmo que se haga y en qué condiciones se haga. Y además yo soy los que creo que generará empleo. Si se hace, como es debido, claro, si empezamos a quitar 10 minutos al año, no, porque eso la productividad lo consume. Yo soy lo que es irreversible, depende de cómo se haga, pero que además queda dentro. Por lo tanto, sí, en principio, que yo me has despistado con lo que has hecho, la referencia que has hecho a tus años juveniles, tantas horas de trabajo, y esto, bueno. No estoy tan segura de que lo que ha dicho sea así en principio. Por lo menos no estoy segura de si lo he interpretado bien, pero a mí me ha parecido que podía coincidir con la opinión que al respecto pues también tengo yo, ¿no? Que es, puede haber sectores, empresas, situaciones en las que esto sea factible, útil y cree empleo. Y puede haber otros sectores y otras condiciones en las que realmente sea absolutamente inútil intentarlo. A mí, como trabajadora, me parece que es una conquista trabajar menos horas. Como me parece no trabajar los sábados ahora, cuando yo era niña todo el mundo trabajaba los sábados. Ahora los sábados a nadie se le ocurre que se tenga que trabajar. Y en relación con lo que decía Carmelo, de que hace 20 años trabajaba mucho más, efectivamente. Hay que darse una vuelta los sábados. Por ejemplo, por la cuenca de Vera o por la cuenca de Legazpi y demás, y los parkings de las fábricas están llenos de coches. Si no eres extraordinario. Claro, que no se llevan en momento 25 o 30 mil pelas al mes y horas extraordinarias. No problema, digamos. Bien, y de organización de la producción y de yo lo que quería decir es, a mí me parece que las 35 horas como conquista de los trabajadores es una conquista clara. Uno. Dos, imponer esto por norma y de manera generalizada me parece que no es una buena solución. Es algo que se debe de intentar y habrá, insisto, empresas, sectores, etcétera, donde en este mismo momento pueda ser una buena solución y pueda crear empleo. Esos muchos en los que no. Y en consecuencia creo que es algo que hay que ir mirando despacio y estableciéndolo en la medida en que sea beneficioso. Y esto es lo que a mí me ha parecido, que al final decía Carmelo, no estoy seguro. No, yo me apunto, claro. Miquel. No, respecto a la reducción del tiempo de trabajo, coincido con este planteamiento. O sea, creo que no se puede establecer por decreto. Pero para todos los sectores, para todas las solicitaciones, para todo tipo de empresas, incluso más pequeñas, ¿no? Cómo se debe repartir, ya reducimos el tiempo de trabajo y eso no va para contratar a otra persona. O sea, bueno, creo que habría que ser flexibles a este respecto, pero la historia también nos muestra que es posible reducir el tiempo de trabajo y sin que eso sea incluso a costa de una reducción de la remuneración del trabajo, de la capacidad que tiene. El incremento de productividad que se produce, según cómo se reparta, puede posibilitar una reducción del tiempo de trabajo. La ha posibilitado en el pasado, sin que el sistema tiemble, y la va a posibilitar en el futuro. Otra cosa es el modo en que se lleva a cabo esta reducción del tiempo de trabajo. Y sobre el contrato de sustitución, yo creo que cuando el contrato de sustitución se empezó a discutir, que aunque luego ha salido como propuesta patronal, en realidad fue una propuesta realizada por los sindicatos, yo creo que tenía un sentido. O sea, los problemas de paro eran mucho más lacerantes que los que tenemos ahora. Antes, Gemma, tú hablabas de que la tasa de paro es muy alta en el País Vasco. Bueno, en algunas comarcas las tasas de paro son muy, muy bajas. Yo conozco de bastantes pueblos que para contratar a jóvenes, ya no incluso jóvenes cualificados, tienen que ir a los pueblos al lado.
Bueno, el alto deba tiene el paro del 5%, eso es completamente europea. Muchas comarcas guipuzcoanas, en muchas comarcas guipuzcoanas, la situación del empleo no es tan negativa, o sea, no responde al cliché del 20% de la tasa de paro, etcétera, ¿no? Yo creo que hay problemas graves en Vizcaya y en otras comarcas, pero Malarra, por ejemplo, los tasas de paro son equiparables a las que están por la media europea, ¿no? Entonces, los problemas de paro hoy día no son equivalentes a los problemas de paro que teníamos hace unos años. Las condiciones para la creación de empleo, incluso en la industria se está creando empleo estos últimos años. Ha habido un retraso en la creación de empleo industrial porque a mí me da la impresión que ni siquiera los empresarios se creían las cuentas que les estaban saliendo. Existen asimismo una serie de clichés dadas sobre la rigidez del mercado de trabajo español, el tema de la violencia, pues si de claro beneficios van a venir luego con el impuesto revolucionario. Ha habido cantidad de factores que han hecho que, a pesar de desde una lógica económica tener sentido una inversión empresarial creadora de empleo, el empresario se ha retraído. Pero ese funcionamiento en contra de la lógica económica yo creo que va a desaparecer. Poco a poco se le dio un sentido a la inversión productiva. Entonces, en estos momentos, el plantear el contrato de sustitución, de nuevo, por un lado lo veo bien, porque es un modo de rejuvenecer la mano de obra del País Vasco, condición sine qua non para proceder a un cambio de tecnologías, a una diversificación incluso de nuestra economía, para empezar a competir en calidad, en activos intangibles. No podemos ir compitiendo en producto estandarizado, barato. La mano de obra en Portugal está 3 veces por debajo del coste de la mano de obra que la que tenemos aquí. En Marruecos pues estará 30 y tantas veces. 30 y tantas. A mí me decía una empresa guipuzcoana que tenía plantas en México y en Marruecos, pues en México nos eran 18 veces menos y en Marruecos 30 y tantas. Hombre, en parte eso se compensa con la mayor productividad del operario vasco, pero en ciertas cosas que se pueden hacer ahí, no pensemos que eso se va a poder hacer. Entonces, eso nos remite al problema de la cualificación, que antes lo ha mencionado Carmelo y que también lo ha mencionado Inmaculada. Para mí es el problema, el gran reto del futuro. Los estudios, tanto de tipo tecnológico, ¿no? O sea, por dónde van las nuevas tecnologías, como los estudios relativos a la incidencia del comercio internacional con los países en vías de desarrollo, en los países avanzados, si quieres con interpretaciones o explicaciones diferentes, pero los dos coinciden. Mira, aquí quien va a salir perjudicado es el trabajador no cualificado. En unos casos va a salir perjudicado en forma de paro, casos de Europa. En otros casos va a salir perjudicado en que va a perder renta. Aumento de las desigualdades salariales, como está pasando en Estados Unidos y en el Reino Unido. Y eso es imparable. Y eso sí que es imparable. Entonces, única medida para hacer frente a eso, formación. Gasto en formación. Y gasto en formación, como decía Carmelo, en formación adecuada a nuestras necesidades. Entonces, es importante, eso he ido mencionando un par de veces ya, Carmelo. Lo que debía ser el objetivo fundamental de la política de empleo, cuando, como ha sucedido en España, cuando se ponen en marcha unos programas como el SOSTEN, pues para el reciclaje, la formación de trabajadores, una inyección de dinero ingente en esos programas, pero que no van a cubrir realmente las necesidades de formación, no van a financiar unas estructuras sindicales pues totalmente rentables o incluso unas organizaciones empresariales pues que no tienen empresarios detrás que las aporten porque les dan servicios. Entonces, ¿quién marca esa política? ¿Quién está marcando una política tan absurda? No, claro, no es absurda. Es decir, cuando la oferta, cuando la formación es de oferta, es decir, yo oferto periodistas o yo oferto auxiliares administrativos o etcétera, hay un riesgo de que eso que tú ofertas es lo que tú sabes dar, pero que no necesita la economía. Claro. Lo que ocurre es que la formación tiene que ser de demanda, es decir, aquello que las empresas demandan. Mira, yo no quiero hacer propaganda de nadie, pero es que realmente desconocido el Instituto, por ejemplo, paramáticamente el Goya funciona francamente bien, ¿no? Tú, cuando las empresas de máquinas de venta, no máquinas de venta, necesitan programadores de no sé qué y de no sé cuántos. La escuela va preparando a esa gente. Les hace, yo quiero que estos hagan esto y esto y esto y esto, y la escuela lo que hace es
un curso o lo que sea de formación preparada para darles esos conocimientos. Naturalmente te lo cobran, ¿no? Y yo pienso que en ese aspecto es muy importante. Pero yo me he planteado otro problema que también creo que en la economía es que es fundamental, ¿no? Es decir, lo que no se puede desconocer es que hay una relación entre los productos que fabricas y el coste del trabajador. Es decir, si a ti cada trabajador te cuesta 4 millones y fabricas un producto que tenga una tecnología que trabajadores que cuestan 1 millón la hacen, en un mercado abierto eso te van a desplazar siempre. Y en el País Vasco yo creo que hay muchos productos todavía que los trabajadores que hacen cuestan 4 millones al año. Muy caro, en serio, más caro que lo que Ni caro ni barato, es decir, cobra 4 millones de pelas y hace productos que en Portugal, o en Marruecos, o en Brasil, o en Taiwán, se lo hacen con la cuarta parte de costo, entonces se van a desplazar. Y entiendo que es muy difícil, eso, estamos en la gestión y estamos en las tecnologías que hablaba Miquel de producto, que le obligan al empresario a cambiar, y cambiarlo es muy difícil. Pero si tú hoy haces un producto que te cuesta 4 millones cada trabajador, que otro lo va a hacer en 1 millón, tú no tienes más remedio que dejar de hacer ese producto y empezar a hacer otro que el de 1 millón no puede hacer. ¿Eso cómo? ¿Quién planifica eso? Porque, digamos, imagino que no es solamente un gobierno, en este caso vamos a poner la Comunidad Autónoma Vasca, sino que empresarios también. El máximo también, en la vez es muy claro. Normalmente los fabricantes de aquí le han ido quitando a los fabricantes alemanes los productos que para ellos eran de menor contenido tecnológico, y en cambio aquí eran de un buen contenido. Y entonces tú vas y de alguna manera les quitas ese producto porque te cuesta menos y lo haces también como ellos, o quedas un poco plato suficiente del bebé. Pero claro, eso estaba bien mientras teníamos el mercado cerrado, pero es que ahora tus productos de baja tecnología se los empiezan a quitar los portugueses, y entonces eso es un constante ciclo donde tú le quitas a otro y otro te quita a ti. Y como tú ahí no tengas la gestión adecuada para tener eso en marcha y estés quieto, el mercado te borra, ¿no? Pero ¿quién prepara a la gente que necesita esas empresas? ¿Quién hace de coordinador? Lo que tú estás diciendo lo hacen las empresas, porque tienen necesidad de supervivencia. Y las que lo hacen bien dan estupendamente, y las que lo hacen mal, pues lo pasan mal, incluso se hunden, ¿no? Yo creo que lo que tú estás preguntando es quién piensa en las demandas del mercado laboral, ¿no? Sí, lo estaba diciendo, precisamente Carmelo. Y ahí creo que hay varias cuestiones, y una importante es que durante mucho tiempo yo creo que no se ha hablado en este país con demasiada claridad de que no se puede seguir formando al coste que tienen universitarios como los que se están formando. No en cuanto a calidad de formación, ahí no voy a entrar, sino en número. No pueden seguir saliendo, por lo menos el mercado laboral han de saber que no va a absorber a un número elevadísimo de sociólogos, de periodistas, de psicólogos, de médicos. Hay una serie de carreras, sí, porque nadie demanda en la sociedad. Exactamente. Entonces ahí lo que parece que nadie suele decir es, yo lo suelo decir a quien se me pone aquí, ¿no? Y sobre todo si es próximo, ¿no? Si quieres estudiar psicología, me parece muy bien, es una cosa formativa. En este momento parece que el Estado, digamos, se puede permitir el lujo de financiarte una carrera ahí, hablas, pero no pienses luego vincular esa carrera o esa formación que tú tienes a tu futuro laboral, porque las probabilidades son absolutamente mínimas. Entonces, esto es casi, pues, algo que se puede hacer por placer, si te lo financian y te gusta, pero no pensando en que luego voy a trabajar de acuerdo con esta formación. Pero aquí no hay, esto no hay, parece, digamos, como que nos encontramos con una muralla que no se puede ni horadar, no digo echarla abajo, sino porque, claro, es un muro tremendo de tantos, imagino yo, intereses en el mejor sentido, además, de profesores, entidades que están funcionando. ¿Quién demonios? Eso desde los colegios más pequeños o escuelas en las que, supongamos el problema de profesores que tienen que reciclarse y no son vascoparlantes, ¿no? Supone un problema real para más de uno y de dos, ¿no? Que están al servicio de los alumnos, que van siendo poco a poco escaldones. Con problemas a este nivel, ¿quién aborda eso? Me pregunto yo, ¿quién tiene que abordar? ¿Quién debe abordar eso? Yo creo que se deben abordar a diferentes niveles, ¿no? Un nivel al que se debería abordar y no se aborda es el de las empresas. ¿Sí? El gasto en formación
de las empresas vascas y españolas con relación a la facturación, cuando se compara con el gasto en formación de las empresas europeas, en eso a Carlos le daría toda la razón del mundo, es ínfimo. Hay una famosa estadística que es la encuesta del coste laboral, que cuando da esos porcentajes puede sacar los colores a cualquiera. Y también a las empresas vascas con la media España. Entonces, ahí hay un problema realmente de exigencia de responsabilidades pues a una clase empresarial o a unos gestores. Yo creo que otro nivel que también ha salido indirectamente en esta mesa es el nivel sectorial comarcal. Los estudios de competitividad a nivel internacional nos muestran que la competitividad no se determina tanto a unos niveles macroeconómicos y a unos niveles estatales, sino a unos niveles locales. Entonces, en cada comarca lo que tenemos es una concentración y una especialización sectorial determinada, que da lugar pues, a unas competencias entre las empresas, a un clima determinado y a unas culturas determinadas. Por ejemplo, en la comarca que antes nos ha mencionado, la del Leva, pues hay una máquina herramienta, una serie de empresas en torno a esa máquina herramienta que requieren una serie de tecnologías. Entonces hay unos centros tecnológicos, hay unos programas de formación específicos para atender a las necesidades del sector, etcétera. Entonces las empresas participan ahí. Sí. Están próximas. Eso está relacionado con la primera. Ya, lo que pasa es que trasciende el nivel, es supraempresarial. Sí, pero la demanda llega directamente. Si no se logra implicar a la empresa en esa serie de asociaciones o de red, digamos, fracasa. O sea, lo que no puede llegar es desde arriba. Pues de arriba lo que sí que se tiene que hacer es incentivar, impulsar, animar, favorecer ese tipo de factores microeconómicos y locales de competitividad, ¿no? Un paréntesis, solamente para recordarnos que unos 10 minutos están ustedes escuchando una tertulia, y al menos que con mucho gusto, aspectos económicos diversos, sobre todo en Euskal Herria, y bueno, que afectan también a otros lugares. Estaba hablando ahora Mikel Navarro, recuerdo, quedan cosas como me gustaría al menos tenerlas presentes, y no podemos hacer nada, y algunas veces os invitamos, encantados si queréis venir. Algo que tiene que ver con la situación de paz en nuestra tierra, ¿cómo puede afectar eso a la economía? Y únicamente reforzar una idea que ha dicho Miguel. ¿Hasta qué punto en nuestro país la sectorialización comarcal es importante? ¿No? Al punto que los de Eibar, cuando hablan del equipo de fútbol de Eibar, dicen el equipo armero, porque se han hecho armas. Y cuando hablan de Arrasate, dicen los cerrajeros metieron el segundo gol. Han hecho cerrajeros. Incluso en Rentería, que dejaron de hacer galletas, no se sabe cuándo, sigue siendo el equipo de Rentería el equipo galletero. Y los de un chocolatero. Los de mi pueblo maonero. ¿De cuándo se dejó de hacer maonero? Reforzar un poco lo que decía, como saber popular, ¿no? Ha identificado el producto que se fabricaba en su pueblo, en su comarca, con el nombre reforzando lo que decía. Y luego hay otro nivel. Yo no creo que pues a nivel de finanzas medias haya excesivo problema, pero hay un infradesarrollo de lo que es formación profesional, atendiendo a las necesidades del mercado, y un sobredesarrollo y falta de control cuasi absoluto. Nadie le quiere poner la guinda al gato en lo que es la universidad, y sobre todo la universidad pública, porque la universidad privada, si se equivoca, ella lo paga. Lo paga, quiero decir, lo paga en principio el alumno, pero si se equivoca la universidad, el alumno no va a ser tonto toda la vida y va a dejar de ir a esa universidad. Entonces, con respecto a la universidad pública, y a pesar de que hay multitud de informes de que las cuentas públicas, de las cuentas no van bien, del Tribunal de Cuentas, nadie quiere poner el cascabel al gato por resulta impopular. Yo querría entrar ahí. En este último punto que mencionabas ahora, que mencionaba Miquel, perdón. Creo que es verdad lo que dices, que hay una cuestión básica que hay cuestiones muy importantes en la universidad pública,
creo, a mi juicio, que no tiene nada que ver con las cuentas. Creo que las cuentas es una cuestión más de organización contable y de desacuerdo sobre si hay que hacerlo de una manera o de otra. Yo pienso que el elemento más importante de problema ahí está en que lo público, en general, se entiende como de todos. Tiene que llegar a todo el mundo. Y entonces, no hay, salvo por poner números clausos en algunas carreras, no hay una manera de que la universidad pueda hacer una preselección y pueda decir hasta aquí llegamos con estos y no llegamos más arriba. Curiosamente, en las carreras técnicas, más técnicas, que requieren más medios, se está haciendo. Por ejemplo, en medicina, hace años ya se le puso un tope máximo y desde entonces los chavales que quieren estudiar medicina se pelean para sacar una buena nota y para poder acceder a un puesto de estos. Hace unos años recordaréis que hubo un exceso de médicos general. Bueno, con los números clausos ha permitido revisar eso a la baja. Pero es muy difícil hacerlo en carreras que no tienen un contenido técnico, porque no hay una razón concreta. Las aulas dan para más, el mismo profesor puede enseñar a grupos mayores, y entonces ahí lo que funciona mucho más es la demanda de los alumnos. Y ahí creo que es donde hay que actuar, porque los alumnos demandan sin saber qué demandan, la mayor parte de las veces, y sobre todo sin saber qué horizonte tienen. Y en ese sentido era en el que decía yo antes que hay que empezar a decir, está muy bien que quieras estudiar esto si te gusta, pero no ten en cuenta futuro, que no es un futuro profesional claro y que tienes por delante. Y en cambio hay otras carreras técnicas, has mencionado tú antes, que hay una demanda mayor y que por la razón que sea también es porque hay números clausos en algunas de ellas. Pero aparte de eso, no hay una demanda importante por parte del alumnado. Yo no sé dónde hay que hacer trabajos, esto no lo tengo claro. Supongo que desde la universidad habrá que hacerlo en parte, pero también desde un nivel inferior habrá que hacerlo. Sí, perdón, quería... un recuerdo ya con los últimos minutos y por eso para si queréis alguna cosa insistir o subrayar para que lo hagáis. Se ha planteado el problema de los profesionales espectacularmente y demás, ¿no? Y sin embargo, es cierto, ¿no? Yo creo que se puede llegar a los 2 billones de pesetas de exportación de productos productos distintos a los productos minerales, no energéticos, antes de comenzar el siglo, ¿no? El año que viene o el año 2000. Pero hay una gran déficit de cultura, de presencia en el extranjero, vivir en el extranjero y pensar por encima del entorno en el que uno vive, ¿no? Hay problemas para mandar gente a la agregación de países. No, hay un problema cultural de no querer salir, ¿no? Y estamos todos muy a gusto, y a mí que no me quiten el deporte, estoy muy a gusto, por supuesto, pero la juventud se resiste patas arriba a salir de su entorno, ¿no? Y, se resiste patas arriba. Yo creo que hay un cambio. Hay cambio, admítalo. Pero el hecho cierto es que hay un déficit tremendo el día de hoy. Y hay unas cosas, creo que, por ejemplo, donde yo estoy, pues a fin de cuentas es una empresa, ¿no? Y de alguna manera nos está pasando lo que les pasa a las empresas. Hasta hace poco, pues nos era muy fácil enviar a prácticamente 200 estudiantes, prácticamente todo quinto curso, la segunda parte del quinto la hacen en el extranjero. Un programa de intercambio pues muy ambicioso. Eso es como para una empresa exportar mercancías. Es lo fácil. Lo difícil es internacionalizarse productivamente, abrir una planta en el exterior, internacionalizarse tecnológicamente, etcétera, etcétera. Es ahí donde estamos retrasados. Pero de la misma manera que a nosotros esa baja internacionalización nos ha obligado a internacionalizar los profesores, que nos resistíamos, como gato panza arriba para salir fuera, pues lo hemos tenido que hacer. El mercado nos lo ha impuesto. Pues de la misma manera yo creo que... ¿Cuánto se la internacionalización, Miquel? ¿Cuánto antes? Nada, ni 10%, ni el 10%, hombre. A calcular al 10%. En tu facultad o en tu universidad, ¿cuánto se han internacionalizado? ¿Conoces? A lo mejor... Aquí llamamos internacionalizar, a lo mejor lo voy a empezar por ahí. Salir fuera, yo te diría que en nuestro departamento, pues igual más de la mitad de la gente ha estado fuera estudiando, ha hecho por lo menos un máster, muchas veces un doctorado, ha sido profesor en otros lugares, y esto marca diferencias.
Me vais a perdonar, llegamos casi a los 60 minutos y vienen luego los deportes, el rebote y en fin, otros compromisos y además yo creo que es mejor, bueno, pues al menos a mí me queda un buen sabor de boca, que esas pendientes, me imagino que a vosotros, Inmaculada, Miquel Navarro y a Carmelo Urdangarín, muchas más cosas han salido desde el desempleo, entre otros muchos temas, pues cosas que han quedado pendientes para otra vez y yo he recogido algunas con vosotros u otras personas, ¿no? Los contratos, tantas clases de contratos distintos, como hay pues los contratos basuras, estos de un mes, de una semana, cosas brevísimas para gente joven. ¿Cómo puede afectar en un futuro inmediato, en un plazo no de 20 años, a la economía, toda la situación de paz y una tregua de ETA que se mantenga? Y bueno, eso me imagino que no es ninguna cosa que se pueda obviar fácilmente. Además, se puede hablar de alguna economía en un futuro no también muy distante. Nafarroa, has mencionado tú antes con una serie de cosas, Miquel, la Comunidad Autónoma Vasca, Iparralde. Se podría hablar, sería un tema de podernos aclarar cosas los que estáis estudiando, trabajando en ese mundo de la economía. Digo, entre otras cosas, que yo al menos me quedan pendientes para escucharos con gusto, ¿no? Pero para otra vez la invitación, Beste baterako. Aldiago, beste behin ere indartu dugula, honetaz hitz egiten. Orduan eskerrak eman behar gaur etorri diren gure gonbidatuei, Inmaculada Gallastegi, Miquel Navarro eta Carmelo Urdangarini. Eta plazerri baduzue, beste batean ere gonbitea gustora luzatuko dizuegu Eusko Ikaskuntzaren bitartez. Hemen herri irratian. Gabon pasa eta urren arte.